Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 72. Cepir el brazo negro, bonus. Capítulo 20. Cepir el brazo negro. El campo de entrenamiento de los marines estaba ubicado en el extremo oriental de Marineford, donde las olas rompían constantemente contra la costa. La zona era una extensa llanura de campos abiertos y edificios imponentes, construidos como fortalezas de guerra. Tachibana Kij caminaba en silencio, con su katana Raeriken envainada en la cadera. Seguía a un soldado uniformado sin quejarse, con expresión serena, pero el brillo penetrante en sus ojos revelaba una mente preparada para lo que le deparara el destino. Al llegar al campo de entrenamiento central, el soldado que los escoltaba dio un paso al frente y saludó a un hombre imponente que se encontraba frente a una fila de reclutas de la infantería de marina. Instructor Cepir, este es el nuevo recluta. Fue recomendado personalmente por el almirante de flota Sengoku. El hombre en cuestión, alto, corpulento como un acorazado, con músculos esculpidos como acero macizo, permaneció inmóvil por un instante. Su cabello morado y puntiagudo y sus gafas de sol negras como la noche le daban un aspecto de personificación de la disciplina y la furia. Asintió brevemente con la cabeza, pero no dijo nada. Inmediatamente volvió a centrar su atención en los reclutas. Comillas, ¿qué crees que estás haciendo, Smoker? Así no se usa Tekkai. ¿Crees que ser un usuario de una logia de humo te hace intocable? En la Gran Line, el aquí no es un lujo, es esencial para la supervivencia. Serás aplastado si lo tratas como algo secundario. Entonces su mirada se posó en una chica de pelo rosa. Comillas, Ina, tú también. ¿Crees que una fruta del diablo te hace invencible? Te equivocas. Tu cuerpo y tu aquí, esa es la base de la verdadera fuerza. Respiró hondo antes de dar otra orden. Comillas, todos ustedes, 30 vueltas alrededor de toda la base. Los 10 últimos, añadan 10 vueltas más. Una oleada de gemidos llenó el aire matutino. En serio, esto me va a matar. Pero en el momento en que uno de ellos se atrevió a quejarse en voz alta. Comillas, 50 vueltas. Silencio. Y entonces, el pánico. Todo el equipo salió corriendo como si les fuera la vida en ello. El miedo era una motivación tremenda. La atención de Cepir se desvió hacia Kij, que permanecía de pie tranquilamente cerca. Había algo en su expresión: desaprobación, sospecha. Otro recluta especial, pensó Cepir. Pero tras observar con más detenimiento la figura de Kij, su postura disciplinada, su aura de curtido en la batalla, su irritación se suavizó un poco. Comillas, tú, sí, tú, eres uno de los reclutas, ¿verdad? ¿Por qué no corres? No me repito. Kij levantó la vista, a punto de decir algo, pero luego lo pensó mejor. Asintió brevemente, y echó a correr. En la última posición del grupo, un recluta con los ojos muy abiertos llamado Masyu casi se cae cuando una ráfaga de viento pasó zumbando a su lado. ¿Cómo que fue eso? Un espejismo. Instantes después, el viento volvió a soplar, con más fuerza. Espera, me acaban de adelantar otra vez. Por el mismo tipo. Una hora y media después. Kij regresó a Cepir, sin siquiera haberse cansado. Se irguió y realizó un saludo militar impecable. Comillas, informe, instructor. La tarea de vuelta se ha completado. El resto de los reclutas, que aún se arrastraban por el campo, solo pudieron mirar en un silencio atónito. Coma, ¿de dónde demonios salió ese monstruo? Cepir entrecerró los ojos al mirar a Kij. Aquel brillo penetrante de antes había desaparecido, sustituido por algo que se parecía inquietantemente al respeto. Bien, dijo simplemente. ¿Su nombre, joven sargento? Comillas, Tachibana Kij, instructor Cepir. Para Kij, este tipo de entrenamiento apenas valía un calentamiento. Últimamente, solo la presión aplastante de las profundidades marinas, donde la luz desaparecía y su cuerpo luchaba por moverse bajo una fuerza de 10.000 metros, había logrado poner a prueba sus límites. Cepir asintió, de acuerdo, descansa. Luego se volvió hacia el resto del pelotón, con la voz alzada. Comillas, el resto de ustedes son patéticos. No sienten vergüenza de ser superados por un recluta nuevo. Comillas, los últimos 20 que terminen, añadan 20 vueltas más. Desde el centro del grupo, Ina dejó escapar un gemido ahogado. 70 vueltas. Ina va a morir. Cerca de allí, Smoker apretó la mandíbula.
Incluso con sus poderes de logia de humo, su resistencia era solo de nivel medio. Hasta ahora, no le había importado, nadie lo había superado realmente entre los reclutas. Pero este tipo, Tachibana Kij, era un monstruo físico. Por primera vez, Smoker sintió una oleada de espíritu competitivo encenderse en su pecho. 2 horas más tarde, el último grupo de reclutas cruzó la meta tambaleándose. Zephyr no se molestó en esperarlos a todos. Dejó el campo en manos del vicealmirante Díaz y condujo a los reclutas ya formados al pabellón de entrenamiento cubierto. Dentro de la enorme cúpula de combate, se colocó en el centro del círculo. Decenas de aprendices se reunieron a su alrededor mientras él le echaba un vistazo rápido a Kij. Entonces su voz resonó. Siéntense, hoy vamos a repasar Tekkai otra vez. Ante esto, Smoker arqueó una ceja. Se puso de pie, con un tono algo impaciente. Zephyr, Sensei, ¿no llevamos más de una semana entrenando a Tekkai? ¿No podemos pasar ya a Rankyaku? Otras voces se sumaron. Comillas sí, Sensei, todos ya dominan Tekkai. Comillas ¿podemos al menos probar una técnica nueva hoy? Zephyr suspiró, cruzando los brazos sobre el pecho. Fumador, tu Tekkai es perfecto. ¿Y el resto de vosotros, John, Donovan, Niral, creéis que ya lo domináis? De acuerdo, cualquiera que crea que su técnica es impecable, que se presente y lo demuestre. Su mirada recorrió la habitación. Silencio. Ninguno de los primeros voluntarios movió un músculo. Zephyr se burló, luego sus ojos volvieron a posarse en Kij. Comillas tú, el nuevo, ni se te ocurra esconderte, da un paso al frente. Kij parpadeó, realmente no había planeado volver a llamar la atención hoy, pero negarse a una orden directa no era una opción. Se levantó y caminó tranquilamente hacia el frente. Comillas ¿qué ocurre, instructor Zephyr? Necesito un compañero para la demostración, dijo el hombre mientras se quitaba el abrigo de los marines, dejando al descubierto un torso fortificado como el hierro, cubierto de viejas cicatrices y las historias de la guerra. Un extraño brillo recorrió su piel. Desenvaina tu espada, sargento, golpéame, de verdad. Kij dudó. Él sabía perfectamente lo que eso significaba. Si realmente se esforzara al máximo, si desatara su espada con toda su fuerza, y Zephyr no estuviera usando aquí, sino que solo dependiera de Tekkai, existía una posibilidad real de que pudiera herir al legendario instructor. Tekkai podría resistir las balas, pero contra un espadachín de alto nivel. Puede que no sea suficiente. Pero las órdenes eran órdenes. Kij sujetó lentamente la empuñadura de Rairiken. Al desenvainar la espada, débiles arcos de relámpagos azules crepitaron a lo largo de su filo. Con voz tranquila y seria, habló. Instructor Zephyr, por favor, prepárese. Y en el siguiente instante, Kij desapareció de la vista. Se movió como un rayo caído del cielo. Y entonces comenzó la verdadera batalla. Abre interrogación. 73, el campo de entrenamiento, extra. Capítulo 21, el campo de entrenamiento. En el instante en que la espada de Kij cortó el aire, emitió un chillido ensordecedor, como un trueno que desgarra los cielos. Los ojos de Zephyr se abrieron de par en par. Esto no era normal. Algo en este chico estaba muy mal. Una aura púrpura oscura, señal inconfundible del Aki de armamento de grado avanzado, emanaba del cuerpo de Tachibana Kij. Aunque no intentaba alardear de ello, el poder fluía de forma natural. Al instante siguiente, Rairiken golpeó a Zephyr de lleno en el pecho. La fuerza del impacto de la hoja estalló como una onda expansiva concentrada. El enorme cuerpo de Zephyr salió disparado hacia atrás, deslizándose por el suelo antes de estrellarse contra la pared del fondo de la sala de entrenamiento. Pero ni siquiera un segundo después, Zephyr ya estaba de nuevo en el aire. Dio un giro en pleno vuelo, aterrizó bruscamente y se lanzó de vuelta a la arena como una bala de cañón. Su mirada se clavó en Kij, con la incredulidad reflejada en su voz. Comillas no me digas, que ya dominas el Aki de armamento de nivel avanzado. Kij asintió con seriedad. Zephyr, sensei, me estaba conteniendo. Zephyr parpadeó. No respondió. En cambio, se giró para mirar al resto de los reclutas de la infantería de marina que seguían reunidos en el pasillo. Su voz era monótona, de decepción. El entrenamiento ha terminado por hoy. Hagan lo que quieran. Luego, sin esperar preguntas, hizo un gesto hacia Kij. Tú, conmigo. Una vez que se marcharon, el silencio se apoderó de la sala. Un espadachín que ya había despertado el Busoso Koaki de nivel avanzado, estaba entrenando junto a ellos. Ellos, que ni siquiera dominaban lo básico.
El sistema de entrenamiento de la infantería de marina seguía una estructura estricta. Primero, los sometieron a un entrenamiento físico intensivo, muy superior a los límites de una persona promedio. Ese era el nivel mínimo necesario incluso para optar a rangos de oficial inferiores, como el de teniente. Luego, aquellos con potencial eran seleccionados para el campo de entrenamiento de élite. Allí se les presentaba el Rokushiki, las 6 técnicas marciales fundamentales de la armada. La mayoría de los reclutas solo lograban dominar una o dos. Entre ellas, se hizo especial hincapié en Tekkai, la técnica del cuerpo de hierro. No solo porque sirvió como puerta de entrada al despertar del Haki de armamento. Pero, francamente, porque te mantuvo con vida. El Tekkai endurecía el cuerpo, sentaba las bases. Si tu Haki maduraba, si se volvía denso, estable y sólido, podías alcanzar la fuerza de un contraalmirante. Ese era el sueño. Pero ahora, de pie en medio de estos aspirantes que ni siquiera habían desbloqueado el Haki todavía. Era un espadachín con un alto grado de Busosoku. Un espadachín por sí solo ya era aterrador. Pero un espadachín con ese nivel de Haki tenía potencial para ser un almirante. Todos lo sintieron en los huesos. Este tipo no solo era fuerte, no solo tenía un don. Él era algo completamente distinto. Un monstruo en ciernes, uno que algún día podría rivalizar con los almirantes. En otro lugar, dentro del centro de entrenamiento cubierto de Marineford, una chica de pelo rosa se arrastraba como un zombi sin vida. Sentía las piernas como gelatina y su expresión era de total derrota. Ina quiere saber, ¿dónde está Zephyr, Sensei hoy? ¿No se supone que deberíamos empezar el entrenamiento de Rokushiki? Preguntó, mirando a su amiga. Sara se giró sobre sí misma, con los ojos brillantes de emoción. Parecía ansiosa por compartir algún chisme jugoso. No lo vas a creer, hay un espadachín en nuestro grupo que ya domina el Haki de armamento avanzado. Está entrenando con nosotros. Ina se quedó boquiabierta. Su dulce expresión, con las mejillas regordetas y los ojos muy abiertos, hizo que varios cadetes cercanos se quedaran paralizados en seco. Es tan linda, susurró el cadete A. Si se casara conmigo, dejaría la marina ahora mismo, suspiró el cadete B soñadoramente. Comillas, pónganse en la fila. Ina me pertenece, gritó otro recluta, lanzando un puñetazo al soñador que estaba a su lado. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Smoker permanecía cerca, fumando en silencio dos puros. Observó a los demás, con la mirada llena de silencioso desprecio. Pero en el fondo, estaba conmocionado. Cómo me río de ellos, pero para él, probablemente parezco igual de patética. Por primera vez, Smoker sintió que algo amargo le subía al pecho. Frustración ante su propia debilidad. Desde ese momento, aunque Kig nunca dijo una palabra, el fumador no podía dejar de pensar. Finalmente lo entendió. No era ni de lejos suficiente. En la costa más occidental de Marineford, donde la zona de entrenamiento de oficiales de élite permanecía tranquila e inalterada, dos figuras se erguían solitarias. Zephyr, antiguo almirante, una leyenda viva cuya fuerza una vez sacudió los mares. Y Tachibana Kig, un joven espadachín cuya presencia amenazaba con eclipsar por completo a su propia generación. Los sonidos del impacto y las ondas expansivas sacudieron la ladera occidental del acantilado. Su enfrentamiento duró 2 horas. Al final, hubo que detener el mástil. Kig, operando al 80% de su fuerza máxima, se vio obligado a retirarse. No porque no pudiera seguir luchando, pero porque todo el campo de entrenamiento se estaba cayendo a pedazos. A diferencia de Zephyr, que tenía un control perfecto del campo de batalla, a Kig aún le faltaba delicadeza. Cada uno de sus golpes arrasaba el terreno como un arado partiendo la tierra. Si seguían así, no quedaría nada donde entrenar. Cuando Kig finalmente se detuvo, recuperando el aliento ligeramente, Zephyr permaneció de pie, inmóvil, y estalló en carcajadas. Comillas ja, increíble, absolutamente increíble. Tu Haki es denso y refinado, tu manejo de la espada es impecable, y tu control sobre tu cuerpo, casi perfecto. Cada golpe utiliza toda tu estructura con eficiencia. La fluidez entre tus ataques es impecable, hay una progresión en tu ritmo. La voz de Zephyr rebosaba de admiración. Comillas, ¿cuántos años tienes, chico? ¿Cómo demonios has llegado a este nivel? Kig se rascó la cabeza, sonriendo tímidamente. Comillas, ¿en serio? No soy tan impresionante, Zephyr, sensei. Tengo 25 años. Zephyr asintió con satisfacción. 25. No es viejo, ni mucho menos. Cuando Akainu,
Aokiji y Kizaru tenían esa edad, ninguno de ellos había llegado a esta etapa. En su interior, Zephyr tomó una decisión. Lo convertiré en otro guerrero de la clase almirante para la armada. Pero bajo esa promesa, subyacía un deseo más personal. Él quería a Tachibana Kij. Un espadachín puro que dependía únicamente de su cuerpo y su Aki, sin haber sido afectado por frutas del diablo. Para volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar a los 3 almirantes actuales. Los 3 habían comido frutas del diablo. Y Zephyr el brazo negro, siempre había odiado eso. Fueron sus alumnos en el pasado. Pero nunca aceptó cómo las frutas del diablo se habían convertido en atajos, como habían eclipsado el entrenamiento básico. Para él, las frutas del diablo eran trampas, muletas, un camino falso. El verdadero camino era el cuerpo. La verdadera fuerza era el aquí. Los verdaderos guerreros fueron aquellos que dominaron sus límites sin ayuda externa. Y Kij, aunque empuñaba una espada, encarnó ese camino. Él no era un atajo. Él era auténtico. Y Zephyr no tenía ninguna duda en su mente. Un día, este espadachín superaría incluso a los almirantes. Porque solo aquellos que recorrieron el camino del Aki puro y la férrea determinación. Merece ser llamado el más fuerte del mundo. Abre interrogación. 74, Soru y Geppo. Capítulo 22, Soru y Geppo. Marineford, cuartel general de los marines, campo de entrenamiento de la costa este. En la vasta arena abierta junto a la costa, una figura legendaria se alzaba imponente. Zephyr, el antiguo almirante conocido como el Brazo Negro, estaba dirigiendo una sesión de entrenamiento privada. Su alumno. Nada menos que el único cadete al que tomó personalmente bajo su tutela, Tachibana Kij. Su lección comenzó con una de las técnicas fundamentales del Rokushiki, las artes marciales de los 6 poderes de la infantería de marina. El primero, Soru. Zephyr apoyó los pies suavemente en el suelo, con una postura relajada. Empezó a caminar, con pasos cortos, casi perezosos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, sus pies golpearon la tierra docenas de veces en rápida sucesión, demasiado rápido para que el ojo pudiera seguirlos. Una ráfaga de aire estalló hacia afuera. En menos de medio segundo, se desvaneció, no, se movió, tan rápido que lo único que quedó fue una tenue imagen residual y el sonido del aire desgarrándose. ¿Comillas lo viste?, preguntó Zephyr mientras disminuía la velocidad, repitiendo el movimiento varias veces más. Kij ya había activado su percepción sensorial completa. Podía seguir no solo los pasos de Zephyr, sino incluso el flujo de sangre que recorría su cuerpo. Él asintió levemente y, en su mente, comenzó a reproducir el movimiento una y otra vez, simulándolo desde todos los ángulos con la ayuda de su motor de combate interno. Ya lo entiendo, Zephyr, sensei, dijo con calma. Zephyr asintió brevemente. No le sorprendió en absoluto. El cuerpo de Kij ya había superado los requisitos mínimos para usar Soru. Solo necesitaba un punto de referencia, y ahora que lo tenía, era natural que lo dominara al instante. Al fin y al cabo, incluso algunos piratas habían descubierto la técnica con solo observar. Ahora, mientras Kij se movía por el campo, su figura aparecía y desaparecía intermitentemente de la vista. Las estelas de movimiento dejaban rastros luminosos en el aire. Repentinas ráfagas de velocidad alteraban el flujo del viento a su alrededor. Era Soru. Pero la forma en que lo usó hizo que pareciera algo completamente diferente. Zephyr aún podía rastrear sus movimientos gracias a su dominio del Kenbun Soku Aki. Pero incluso entonces, no pudo evitar sentirse impresionado. Este tipo de talento, realmente cae del cielo. La mayoría de los cadetes se entrenaban durante años antes incluso de comprender los conceptos básicos. Y allí estaba Kij, cruzando la arena a toda velocidad tras solo unos minutos. Pero entonces, Kij se detuvo de repente, con el ceño ligeramente fruncido. Para ser honesto, Soru no era tan rápido como su tercera forma de respiración del trueno, enjambre de relámpagos, del mundo demoníaco en el que había entrenado antes. Entonces, ¿y si los combinara? Desafortunadamente, el juego de pies de la respiración del trueno era increíblemente preciso y no podía modificarse fácilmente. Su estructura chocaba con el ritmo de Soru. Aún. Kij no tenía prisa, tenía tiempo, mucho tiempo. Al ver que su alumno hacía una pausa, Zephyr habló. Eso es suficiente para Soru. Si quieres perfeccionarlo más, trabaja en ello más tarde. A continuación, pasamos a la segunda técnica, Geppo. Esencialmente es una evolución de Soru. Estoy seguro de que lo aprenderás igual de rápido.
Sin decir una palabra más, Zephyr saltó por los aires. Y no se cayó. Más bien, sus pies golpearon el aire mismo. Como pistones, golpeaban la atmósfera en ráfagas rítmicas, creando una fuerza reactiva que lo mantenía en el aire. Paso a paso, se movió hacia arriba, luego hacia los lados, bailando en el aire como si la gravedad hubiera dejado de actuar. Jetpo, o Moonwalk, era una técnica que permitía a un ser humano mantenerse de pie en el aire, utilizando únicamente la fuerza reactiva de sus propias piernas. Pero tuvo un precio. Mantener la posición en el cielo agotaba rápidamente la resistencia. Solo aquellos con una condición física excepcional podían utilizarla eficazmente durante periodos prolongados. Quijo observaba atentamente. Y entonces, una idea surgió en su mente. Si Jetpo trabajaba aplicando fuerza al aire. ¿Y si lo combinara con técnicas de compresión de aire? En el mundo demoníaco, había estudiado cómo Muzan y sus lunas superiores manipulaban su entorno. Akaza, en particular, utilizaba ataques de tipo aéreo comprimiendo oxígeno en ondas expansivas explosivas. La teoría que hay detrás era inquietantemente similar al Rankyaku de este mundo, las cuchillas de aire cortantes creadas a partir de patadas. Si Kij pudiera fusionar a Rankyaku y Jetpo, podría desarrollar una forma completamente nueva de combate aéreo. Para un luchador común y corriente, ese tipo de teoría habría sonado imposible. Pero para Kij, que poseía una simulación interna ilimitada, cualquier teoría podía ser probada, refinada y perfeccionada. Por muy ridículo que parezca. 2 semanas después. En medio del campo de entrenamiento, Kij permanecía tranquilo con los ojos vendados. Muy bien, dijo, atáquenme todos a la vez. No voy a contraatacar, solo usaré a Soru y Jetpo. Si logran golpearme, considérenlo su victoria. Pero nadie se movió. Ni siquiera Smoker, que solía ser el primero en dar un paso al frente. ¿Qué sentido tiene?, murmuró uno de los cadetes. Ya ha despertado el Kenbun Soku aquí. Aunque le vendemos los ojos, no lo tocaremos. Kij soltó una risita seca y se bajó la venda de los ojos. Me rindo tan rápido, ni siquiera he calentado todavía. Poco después, Zephyr entró en la sala de entrenamiento. Al verlo llegar, Kij regresó en silencio a su asiento. La lección de hoy fue sobre Tekkai, la técnica del cuerpo de hierro. Pero para Kij, no parecía de mucha utilidad. Ya había dominado el Ri, la forma avanzada del Busosokuaki transmitida por los guerreros de Wano. Comparado con eso, ¿qué sentido tenía simplemente endurecer su piel? Demasiado básico. Se recostó contra la pared, cerró los ojos y dejó que su mente divagara. En el paisaje de su conciencia, puso en marcha una simulación de batalla virtual a gran escala, enfrentándose a Zephyr en un formato de combate 1 contra 1. Un ligero toque lo hizo volver en sí. Kij, ¿estás bien? Abrió los ojos y miró hacia un lado. Ina, la chica de pelo rosa, lo miraba con preocupación. Solo para que lo sepas, Zephyr, Sensei te ha estado observando varias veces, susurró. Coma gracias, Ina, respondió Kij sin pensarlo mucho, antes de volver a cerrar los ojos. Ina se quedó mirando, desconcertada. Zephyr no lo había reprendido ni había interrumpido la clase, pero aún así. ¿De verdad se le permitía a Kij holgazanear tanto solo por ser un genio? Si eres demasiado listo, puedes hacer lo que quieras. Tina, sentada detrás de ellos, murmuró algo entre dientes. Muy bien, ya es suficiente por hoy, dijo finalmente Zephyr, dando por terminada la lección. Los cadetes comenzaron a retirarse. Pero para Kij, fue entonces cuando realmente comenzó su entrenamiento. Mientras Zephyr avanzaba hacia el centro del campo, Kij lo seguía en silencio. No estarían entrenando, no aquí. Este lugar era demasiado frágil, demasiado estrecho, para un duelo de verdad. En cambio, se centraron en algo mucho más importante. Refinamiento. Dominar cada milímetro de movimiento. Perfeccionando cada técnica. Pulir el diamante en bruto que un día se convertiría en la espada que corta los cielos. Abre interrogación. 75, anuncio importante. 76, Momosagi. Capítulo 23, Momo Usagi. Nubes blancas se deslizaban perezosamente por el alto cielo azul, tranquilas y serenas, como suaves cortinas que cubrían los cielos. Pero ese silencio apacible no duró mucho. Un destello dorado atravesó las nubes como una bala, cortando el aire y desvaneciéndose en el horizonte. Si uno se fijara más detenidamente, vería el contorno de una figura humana, alguien corriendo, no por tierra,
sino por el aire mismo. Tachibana Kij surcaba los cielos con ligereza y precisión en cada paso, su cuerpo se movía por instinto, pero su mente permanecía alerta, analizando constantemente. Mi paso aéreo, la técnica híbrida que creé fusionando Rangyaku y Geppo. Realmente hace que las maniobras aéreas sean más rápidas, pero el coste en resistencia es brutal. Incluso con la ayuda del control de la respiración, solo puedo mantener esto durante un máximo de 6 horas. Aún. Nada se comparaba con la sensación de surcar los cielos abiertos así, el viento rozando su piel, la velocidad, la altura. Era una experiencia indescriptiblemente emocionante. Al notar que su cuerpo comenzaba a sentir el esfuerzo, Kij cambió de dirección y comenzó su descenso, volviendo hacia Marineford, el cuartel general de los marines. Pasó medio año. Y pronto, los rumores comenzaron a extenderse por todo el cuartel general de la Infantería de Marina. En el programa de entrenamiento de este año había alguien, un fenómeno de la naturaleza, a quien ya comparaban con los monstruos del pasado. Los almirantes. Y la parte más loca. Esta persona ni siquiera era usuaria de una fruta del diablo. Un espadachín puro que solo confiaba en su cuerpo y en el Aki. En muy poco tiempo, el nombre de Tachibana Kij comenzó a circular como un futuro candidato a almirante. Pero junto con los elogios llegaron los rumores. Los feos. La gente empezó a decir que en realidad era el hijo biológico del almirante de flota Sengoku, y que todos sus logros formaban parte de una trayectoria política fabricada. Celos, sospecha, aversión mezquina. Muchos oficiales superiores e incluso comandantes de nivel medio comenzaron a tratarlo con frialdad, no porque hubiera hecho algo malo, sino simplemente porque llamaba demasiado la atención. Calmbelt, la puerta de la justicia. Un enorme acorazado de la infantería de marina atravesó lentamente las colosales puertas, dirigiéndose hacia el puerto de Marineford. En la cubierta se encontraba una oficial de alto rango, vestida con una impecable bata blanca, con la palabra justicia destacada en su espalda. A su lado colgaba un esbelto nodachi de elegantes curvas. A medida que la cámara hacía zoom, sus rasgos se hicieron más nítidos, una larga melena negra y ondulada, ojos penetrantes y una belleza fría e inaccesible. Pero su atractivo no residía solo en su rostro. Toda su figura irradiaba presencia, desde su cuerpo alto y escultural hasta el uniforme rosa intenso con escote en V que ceñía sus curvas, y las largas piernas adornadas con un llamativo tatuaje de una araña negra en un muslo. No cabía duda. Esta mujer era Momo Usagi, también conocida como Gion, una de las principales candidatas a almirante en toda la organización de la Infantería de Marina. Marineford, Muelle Este. Cerca del muelle, un hombre de mediana edad permanecía nervioso, sujetando un ramo de flores blancas con ambas manos. Su rostro. Digamos que los dioses no eran precisamente generosos en lo que a belleza se refiere. Sus ojos brillaban de esperanza. Mira, vicealmirante Gion, allí, es el vicealmirante Garp. Espera, no, quiero decir Chaton, dijo Flanda, la subordinada de Gion, señalando hacia los muelles con una sonrisa apenas disimulada. Gion puso los ojos en blanco, le dirigió a Flanda una mirada fulminante y luego dejó escapar un suspiro cansado. Coma, cuídalo por mí. No, respondió Flanda, riendo entre dientes, no me atrevería a interferir en la 48ª declaración de amor del vicealmirante Chaton. Cuando el barco atracó, Chaton saltó a bordo con el entusiasmo de un hombre enamorado. Cayó de rodillas, sosteniendo el ramo en alto con ambas manos. Gion, eres el lirio blanco en mi mano, puro, pero deslumbrante en tu brillo. Desde el momento en que te vi por primera vez, mi corazón no ha dejado de temblar. Cásate conmigo, Gion. Pero antes de que pudiera siquiera terminar. La paciencia de Gion se agotó. Levantó la pierna y ejecutó una patada giratoria perfectamente arqueada, enviando a Chaton volando directamente al mar con un fuerte chapoteo. Lo único que quedaba en la cubierta eran las flores blancas esparcidas, que caían suavemente al suelo como el último aliento de un sueño moribundo. Los lamebotas nunca tienen finales felices. Nota del autor, yo también fui un lamebotas durante 2 días, y casi pierdo la cabeza. Muy bien, desembarquen. Gion descendió de la nave sin siquiera mirar atrás. Desde las últimas palabras del rey pirata Gol de Roger antes de su ejecución, los mares se habían vuelto más caóticos que nunca. Los piratas surgieron de todos los rincones del mundo como la mala hierba. Como uno de los vicealmirantes responsables de la frontera entre Grand Line y South Blue, Gion no había regresado a Marineford en más de un año.
Solo había regresado ahora por orden directa del cuartel general. Lo que ella no sabía era que todo este plan de rotación había sido orquestado discretamente entre bastidores por Chatton, quien no soportaba ver a la mujer que amaba arriesgando constantemente su vida mientras él permanecía a salvo en el cuartel general. Ahora, mientras las largas y perfectas piernas de Gion se alejaban con paso firme del muelle, Chatton, que seguía flotando en el mar, la observaba con una sonrisa de satisfacción. Al menos, esta vez podrás descansar. Nota, queridos lectores, por favor, no se conviertan en lamebotas. Nunca acaba bien. Marineford, comedor del ala este. Tachibana Kij estaba sentado tranquilamente en su mesa de siempre, disfrutando de su almuerzo. Ya había probado todos los comedores de los 4 rincones del cuartel general, pero este seguía siendo su favorito. Sencilla razón, carne de Sea King a la parrilla ilimitada. Y zumo de naranja fresco importado directamente de Ash Blue, con el mismo sabor que el de casa. Pero entonces, el silencio se apoderó de la habitación. Las voces parlanchinas se desvanecieron y las cejas de Kij se crisparon. Odiaba que lo molestaran mientras comía. Sin darse la vuelta, murmuró con pereza, Onigumo. Ahora mismo no tengo ganas de pelear, si quieres un duelo, espérame en el campo de entrenamiento. Detrás de él, Onigumo se burló. ¿Comillas o sí? En el instante siguiente, 2 largas espadas salieron disparadas directamente hacia la mesa de Kij. Pero nunca aterrizaron. Una katana con un diseño de trueno, la Rairiken, ya estaba desenvainada, y su hoja chocó limpiamente contra ambas espadas con una precisión impecable. Como si hubiera sabido exactamente cuándo y dónde atacarían. Kij exhaló profundamente. Su ira bullía bajo la superficie. Su conflicto había comenzado por algo trivial. Un día, mientras Kij entrenaba solo en la playa, Onigumo apareció sin previo aviso y lo atacó directamente. Si hubiera sido una sesión de entrenamiento de esgrima en condiciones, no le habría importado, pero emboscar a alguien sin previo aviso. En aquel entonces, Kij se contuvo, por el bien de Akainu, que casualmente se encontraba cerca. Pero ahora, ¿Onigumo todavía no lo entiende? De verdad no comprendía la enorme diferencia de fuerza entre ellos. Abre interrogación. 77, un tajo para destrozarlo todo, bonus. Capítulo 24, un tajo para destrozarlo todo. Tachibana Kij alzó con calma su mano derecha y, con un movimiento fluido pero enérgico, apartó las 2 largas hojas que presionaban sobre Rairiken, su katana forjada con el trueno, la hoja que nunca se había separado de él en la batalla. Sus ojos se volvieron penetrantes y gélidos al clavar la mirada en el hombre que estaba parado varios metros más adelante. Araña fantasma, Onigumo. Fue tu decisión, dijo Kij con voz firme, suave como la nieve que cae pero con la fuerza de un trueno. No te arrepientas. La araña fantasma se burló. Comillas, ¿quieres pelear? Pues acabemos con esto aquí y ahora. Apenas pronunció esas palabras, Kij salió disparado como un rayo dorado, surcando el cielo y dejando a su paso chasquidos eléctricos. En un abrir y cerrar de ojos, había sobrevolado el comedor este de Marineford, elevándose hacia el cielo abierto. Sus pies golpeaban el aire, Jeppo, paso a paso, hasta que se elevó, atravesando el tranquilo cielo azul como un cometa. Onigumo entrecerró los ojos, siguiendo la silueta del chico mientras se desvanecía entre las nubes. Tenía que admitir que el chico era fuerte. Pero su última pelea, esa no contaba. Era un espadachín del estilo de 8 espadas, y en aquel entonces solo llevaba 2. ¿Cómo iba a poder demostrar su verdadera fuerza? ¿Ser derrotado por un simple mocoso de un campo de entrenamiento que ni siquiera se había graduado oficialmente? De ninguna manera iba a soportar esa humillación. Impulsado por el orgullo y la rabia, Onigumo activó Seimei Kikan, la técnica avanzada de manipulación de la vida de Rokushiki, y extendió su larga cabellera negra como si fueran zarcillos vivientes. Los mechones se enroscaron y retorcieron en el aire, formando 6 brazos adicionales. Cada brazo cubierto de pelo se extendió hacia atrás y desenvainó una espada con un movimiento fluido. 8 cuchillas, 8 manos. La araña fantasma ya estaba terminada. Su estilo completo de 8 espadas. Se elevó hacia el cielo usando a Jeppo, persiguiendo a Kij como un dios de la guerra enfurecido, con sus 8 espadas brillando como la muerte misma. De vuelta en Marineford, varios oficiales de alto rango alzaron repentinamente la vista hacia arriba. Aquellos con un agudo Kenbun Sokuaki lo habían percibido, la presencia amenazante de 2 espadachines monstruosos en el cielo. Aposentos privados del vicealmirante Tsuru.
Sama, ¿ese es el joven monstruo del que hablabas?, preguntó Gion Momousagi, mientras miraba por la ventana, sus agudos ojos captando los destellos lejanos en las nubes. Tsuru tomó un sorbo lento de su taza de té de porcelana rosa y asintió. Ese es. No lo subestimes, Gion. Estoy segura de que Ghost Spider no tiene ninguna posibilidad. Gion arqueó una ceja. Comillas, hablas en serio. Sabía lo fuerte que era Onigumo. De verdad un chico del campo de entrenamiento podía superarlo. Tsuru esbozó una leve sonrisa. Solo observa. De no haber sido por un encuentro fortuito en el nuevo mundo con Garp, la propia Tsuru quizás nunca habría sabido lo aterrador que era realmente el potencial de este chico. Ella lo había visto, el rostro inusualmente serio de Garp mientras hablaba. La fuerza de Kige es suficiente para rivalizar con la tuya y la de Tokikake. Si Garp lo decía, Tsuru no tenía motivos para dudarlo. Y ya había transcurrido más de medio año desde entonces. ¿Quién iba a imaginar lo mucho que había crecido Kige? La curiosidad de Gion se despertó, miró al cielo y murmuró para sí misma. Como compañero espadachín, si eres más fuerte que araña fantasma, como dicen, Sama. ¿Qué pasa si peleo contigo? Araña fantasma, Onigumo. Uno de los 30 vicealmirantes de la infantería de marina. Y entre ellos, los 5 primeros en términos de poder de combate puro. También lideró la facción Halcón, una de las 3 fuerzas políticas ocultas dentro de la armada. La facción del Halcón, liderada por Akainu, justicia autoritaria y despiadada. Es mejor matar a 10 inocentes que dejar escapar a un criminal. La facción Paloma, liderada por Aokiji, equilibrada y con sólidos principios morales. Firme, pero humana. La facción de los peces, vinculada de forma indirecta a Kizaru. Perezosos, pragmáticos y envueltos en ambigüedad. A menudo se les acusa de ser parásitos del gobierno, o peor aún, simpatizantes de la revolución. Onigumo era el filo afilado de la facción del Halcón. Un ejecutor implacable de su particular forma de justicia. Había dominado las 6 técnicas Rokusiki y llevó a Seimei Kikan al límite, utilizando su propio cabello para formar 6 extremidades adicionales con las que empuñar espadas. 8 tajos simultáneos, como 8 espadachines atacando en perfecta armonía. Pero ese poder, también era su trampa. Se ahogó en la técnica, se perdió en la complejidad. Y al hacerlo, no logró comprender la verdadera esencia de la espada. Todavía era solo un usuario de la espada, no un verdadero gran espadachín. Por eso seguía desafiando a otros espadachines. Quería ascender, ganarse el título de candidato a almirante y ocupar su lugar junto a Gion y Chaton. Cientos de metros sobre Marineford. Kig redujo la velocidad de su ascenso y giró en el aire. Debajo de él, Onigumo se acercaba rápidamente, 8 espadas desenvainadas, la sed de sangre emanando de cada centímetro de su cuerpo. Sus miradas se cruzaron. Pero la mirada fría e indiferente de Kig desde arriba, parecía una burla. Como si ni siquiera viera a Onigumo como una amenaza. Me dolió. ¿Desde cuándo un mocoso en entrenamiento se atreve a menospreciarme? Kig arqueó una ceja. Ya te dije que no iba a darlo todo la última vez. Si no puedes seguirme el ritmo, no es culpa mía. Pero para Onigumo, ebrio de rabia y orgullo, el único pensamiento que quedaba era simple. Mátalo. Sin dudarlo, desató las 8 cuchillas, 8 enormes tajos de aire que rugían hacia arriba como ondas expansivas en forma de media luna. Cada golpe iba dirigido al corazón de Kig. Pero la expresión del niño no cambió. Desde que despertó a Infinity, combates como este, contra oponentes más débiles, se sentían más como entrenamientos con muñecos de entrenamiento que como amenazas reales. Kig giró en el aire, quedando ahora mirando hacia abajo. El viento le revolvía el pelo y el abrigo, haciendo que sus mangas se abrieran como alas. Sujetó con fuerza a Raeriken, con la hoja aún envainada en su cadera. Luego, inhaló. Profundo. Lento. Inhala, exhala. El ritmo de la batalla se sincronizó con su respiración. El aire no solo fluía hacia sus pulmones, sino a través de cada poro de su cuerpo. Su postura cambió, un pie adelante, otro atrás. La postura del Iai, Jutsu. Una que había quedado grabada en sus huesos a través de la repetición interminable. Cientos, no, miles de veces. Kig no solo buscaba ganar. Iba a destrozar a Onigumo. Iba a aplastar su orgullo y a destrozar el mito de su estilo de 8 espadas. Para grabar en él la única verdad inquebrantable de la espada. En el mundo de los verdaderos espadachines, los números no significan nada. Para derrotar a la araña fantasma. Un solo corte es suficiente.
Un ki violeta oscuro comenzó a cubrir su mano derecha, Bushoku Aki, refinado hasta su filo más afilado. Sin luz. Sin fanfarria. Solo silencio. Como una cuchilla a punto de caer. Su mano izquierda descansaba sobre la vaina, con la derecha sujetaba la empuñadura. Y luego. Adoptó la postura inicial de Iai, Jutsu. Kiji no solo pretendía derrotar el cuerpo de la araña fantasma. Hoy, iba a destrozar el orgullo de aquel hombre. Hoy, Kiji demostraría una verdad que resonaba en el mundo de las espadas. En un duelo real, los números no significan nada. Para derrotar a la araña fantasma. Un solo corte es suficiente. Una profunda capa violeta de Bushoku Aki cubrió silenciosamente la mano derecha de Kiji. No brillaba, no rugía, simplemente permanecía suspendida en el aire, como el aliento de la muerte, esperando ser liberada. Su mano izquierda presionaba ligeramente la vaina, mientras que su mano derecha sujetaba firmemente la empuñadura de Rairiken. No se movió ni un centímetro. Sentía todo su cuerpo como una flecha, tensada, sostenida y apuntada con precisión mortal. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se transformó en un rayo. Un destello azul rasgó el cielo, chocando de frente contra las 8 hélices que Ghost Spider había desplegado. Respiración del trueno, primera forma, modo Bushoku, dios del trueno. Rairiken se deslizó fuera de su vaina con un silencio casi ilusorio. El tajo atravesó las ondas de aire sin esfuerzo, como si cortara sombras. Y al instante siguiente, Kiji ya estaba detrás de Ghost Spider. No miró hacia atrás. Con serenidad, guardó la hoja en su vaina y comenzó a descender hacia el suelo, de regreso a la base de los marines que se encontraba más abajo. En ese preciso instante. Las 8 espadas de Ghost Spider se agrietaron, se rompieron y se hicieron añicos al unísono. Una terrible herida le atravesó el torso de un tajo limpio, desde el hombro izquierdo hasta la cintura derecha, la sangre brotó violentamente como una fuente descontrolada. El cuerpo de Onigumo, al borde de la muerte, comenzó a caer en espiral hacia abajo a través del aire. La gravedad lo atraía cada vez más rápido, y con ella, sus entrañas se desmoronaron. Vísceras, órganos, todo lo que había en su interior se derramó en una grotesca cascada de sangre. Incluso el contenido de su estómago, parcialmente digerido, salió disparado, amarillo, verde, rojo intenso, blanco lechoso, todo mezclado en una inquietante masa de fluidos. La grotesca visión finalmente sacó a los altos mandos de la infantería de marina de su estupor. El vicealmirante Momonga reaccionó primero. Corrió a toda velocidad hacia la zona de aterrizaje y gritó detrás de él. «Muévanse, tenemos que atraparlo antes de que toque el suelo. Comillas, una caída desde esa altura lo matará seguro. Pero antes de que el grupo de vicealmirantes pudiera llegar hasta él. Un destello dorado pasó velozmente junto a todos ellos. De pie en el aire, con ambas manos metidas en los bolsillos de su abrigo Justice y las gafas de sol reflejando el cielo, había un hombre con una sonrisa perezosa. Almirante Kizaru. Bajó la mirada hacia el cuerpo destrozado de Ghost Spider, ahora cubierto de todos los fluidos corporales indescriptibles imaginables, amarillo, verde, rojo, blanco. La expresión de Kizaru se contrajo. Minutos antes, él y los demás almirantes, junto con el almirante de flota Sengoku, habían estado observando toda la batalla desde la sala de mando superior. Y lo que vieron. El poder absoluto que Kiju desplegó dejó a todos los presentes en un silencio atónito. Su fuerza ya superaba con creces la de un vicealmirante. Y aunque aún no había alcanzado el rango de almirante, estaba claro que Kiju se encontraba a las puertas de ese dominio. Normalmente, a quienes poseen un poder de ese calibre se les otorgaría el título honorífico de candidato a almirante. Pero ahora solo quedaban 3 personas en ese grupo: Gion, el conejo rosa, Tokikake, el chatón, y el estratega vicealmirante Tsuru. Entre todos los que habían presenciado la pelea. El más afectado no fue Kizaru. Era el mismísimo Sengoku. Porque él sabía algo que nadie más en esa habitación sabía. Tachibana Kiju tenía solo 16 años. El año pasado, Sengoku ya se había quedado asombrado cuando el chico alcanzó el rango de vicealmirante a los 15 años. Pero este año. Ya había superado incluso eso, era digno de ser llamado candidato a almirante. Si seguía creciendo así. ¿Y el año que viene? ¿Y el año siguiente? Sengoku estaba absorto en sus pensamientos, olvidándose por completo de la araña fantasma que seguía cayendo. Por suerte, alguien no lo había hecho. El superior directo de Ghost Spider, el almirante Akainu,
No era precisamente sentimental, pero aún sentía cierta responsabilidad hacia sus hombres. Aunque la base principal estaba lejos del ala este, y Ghost Spider caía demasiado rápido para que Akainu pudiera alcanzarla. Le dio una orden sencilla a su colega. Kizaru suspiró. Cuando Ghost Spider estuvo a punto de estrellarse contra el suelo, Kizaru finalmente se movió. Con su característico tono inexpresivo, murmuró. Comillas, ¿alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Una mancha dorada surgió de su pierna, la luz se condensó en un arco cegador. Su patada golpeó a Ghost Spider de lado, alterando su trayectoria de caída en un instante y enviándolo a estrellarse en los brazos del vicealmirante Momonga, que se abalanzaba sobre él. Momonga, que estaba flanqueado por varias personas que acababan de llegar. Mientras tanto, ¿quién es el responsable de todo este caos? A Tachibana Kijo no le importaba en absoluto. Sus botas tocaron el suelo suavemente. Y sin mirar atrás, se marchó, dirigiéndose directamente al comedor este. Después de todo, ni siquiera había terminado de almorzar. La interrupción de Ghost Spider fue la principal razón por la que tenía tanta prisa. Kij lo sabía, si veías algo repugnante durante una comida, podías perder el apetito para el resto del día. Afortunadamente, mientras estaba en modo infinito, había desconectado todos los estímulos sensoriales antes de que el desastre de arriba pudiera desencadenar su reflejo nauseoso. Villa privada del vicealmirante Tsuru. La veterana de cabello plateado se echó el abrigo de la justicia sobre los hombros y salió. Gion la siguió de cerca. Lo que había comenzado como un simple duelo entre espadachines. Ahora se había convertido en un incidente grave. Un vicealmirante se encontraba al borde de la muerte. En la estricta jerarquía de la Armada, los duelos entre oficiales no eran infrecuentes y a menudo pasaban desapercibidos. Pero, ¿qué ocurre cuando un cadete, alguien que técnicamente ni siquiera se había alistado todavía, casi mata a uno de los 5 vicealmirantes de mayor rango? Esto ya no era solo un mástil. Fue una trampa política. Ghost Spider no era un oficial de rango medio, era el comandante de una base clave de los marines y tenía autoridad sobre un vasto territorio oceánico. Ahora, ¿quién iba a reemplazarlo? El almirante de la flota no tenía oficiales de reserva de ese nivel sin hacer nada. Por eso Tsuru no esperó a ser convocado. Ella y Gion ya se dirigían al centro de mando para discutir los siguientes pasos. Gion, que seguía atrás, miraba fijamente al cielo con la mirada perdida, con la mano apretada alrededor de la empuñadura de su katana, con pira. Y en su corazón resonó un pensamiento silencioso. Si hubiera sido yo quien estuviera allí en lugar de Ghost Spider, ¿podría haber bloqueado esa barra? Pero esa pregunta. Solo una persona podía responderla. Tachibana Kij. Cuando Tsuru y Gion entraron en la oficina principal, otros oficiales de alto rango comenzaron a llegar poco a poco. En el centro de la habitación, Sengoku se llevó los dedos a la sien con un largo suspiro, y luego se inclinó hacia el oficial de comunicaciones que estaba a su lado. Ve al comedor este, dijo en voz baja. Trae a ese chico aquí. El oficial asintió. No necesitaba un nombre. Por supuesto que sabía a quién se refería Sengoku. ¿Quién más podría ser? La fuente del caos actual. El protegido personal de un almirante. Tachibana Kij. Cuando el oficial finalmente llegó al comedor este, encontró al joven maestro Tachibana disfrutando tranquilamente de su carne de rey marino a la parrilla. Y en su corazón, solo pudo suspirar. En este mundo, el contexto realmente lo es todo. Abre interrogación. 78, nombre en clave dragón azul, bonus. Capítulo 25, nombre en clave dragón azul. Tachibana Kij cogió una servilleta de la mesa y se limpió la comisura de los labios con displicencia. Luego se giró hacia el oficial de comunicaciones que estaba a su lado y le dedicó una sonrisa tranquila. Comillas, ¿te apetece un bocado? El asado de salmón rey de hoy está buenísimo, ¿sabes? El soldado negó rápidamente con la cabeza presa del pánico. No, gracias, joven maestro Ki. Quiero decir. Al darse cuenta de su error, el hombre se enderezó de inmediato y saludó con firmeza. Comillas, cadete Tachibana Kij, por favor, ven conmigo de inmediato. Para cuando Kij entró en el despacho del almirante de flota, se encontró frente a los oficiales de más alto rango de toda la infantería de marina. La sala estaba repleta de veteranos imponentes y curtidos en la batalla, cada uno de los cuales irradiaba una presencia opresiva forjada por décadas de combate. Sin embargo, Kij no mostraba rastro de intimidación.
Con más de 2 metros y 80 centímetros de altura, era una de las figuras físicamente más imponentes del lugar. No había motivo para sentir miedo. Bueno, tal vez para los 3 hombres sentados en primera fila. Los 3 almirantes de la infantería de marina. Akainu, el hombre de magma, cuya sola presencia desprendía el calor de su furia. Aokiji, el maestro de la frialdad eterna, oculto tras una apariencia de desapego perezoso. Y Kizaru, el hombre de rostro astuto y gafas oscuras, la personificación de la luz, lucía una sonrisa que nunca parecía del todo sincera. Representaban la cúspide absoluta del poderío de la marina, portadores de frutas del diablo de primera clase con una influencia que rivalizaba incluso con la de los 4 emperadores. Kijo observó la habitación por un momento antes de dirigir su mirada hacia el hombre sentado en la silla central, el almirante de la flota Sengoku, y sonrió. Tío Sengoku, ¿para qué me has llamado? El tono informal tensó instantáneamente el ambiente. Los oficiales superiores intercambiaron miradas silenciosas. Todos conocían la relación personal de Kij con el almirante de flota, pero aún así, esta era la sala de mando más alta de la infantería de marina. Ejem, ejem. Sengoku se aclaró la garganta, disimulando su propia incomodidad, antes de reprender con una mirada medio seria. Comillas, no me llames así en un entorno oficial. Luego, adoptando un tono más serio, continuó. Ahora bien, dígame, ¿qué sucedió exactamente hoy? ¿Por qué terminó usted enfrentándose al vicealmirante Onigumo? Kij se encogió de hombros, con un aspecto ligeramente irritado pero por lo demás tranquilo. Él sabía la verdad, Ghost Spider realmente tenía la intención de matarlo ese día. Entonces, ¿por qué debería haberse contenido? Con voz firme, Kij relató toda la secuencia en la costa este, desde el desafío hasta el golpe final decisivo, sin exageraciones ni omisiones. Afortunadamente, nadie en la sala salió en defensa de Ghost Spider. Los moderados y pragmáticos del cuartel general de los marines guardaron silencio. Muchos llevaban tiempo hartos de la arrogancia y la rigidez de aquel hombre. Aunque Ghost Spider pertenecía a la facción de Akainu, el propio almirante Perro Rojo no hizo ningún intento por exigir un castigo. Después de todo, ¿quién se atrevería a intentar disciplinar a un chico con un pasado tan difícil, y un poder aún mayor? En medio del silencio, la vicealmirante Tsuru, la estratega de mayor rango, se puso de pie y su mirada penetrante recorrió la sala. Comillas, ¿y qué hay de la ruta de patrulla de la que se encargaba Ghost Spider? Preguntó. La división G2, ¿quién asumirá la responsabilidad ahora? Su voz se mantuvo tranquila mientras continuaba. Acaban de llegar los informes médicos. Onigumo necesitará al menos medio año para recuperarse. Lo que no dijo en voz alta fue que, aunque su cuerpo sanara, su capacidad de combate jamás volvería a ser la misma. El daño era demasiado grave. Si Kij hubiera aplicado tan solo un poco más de fuerza a ese tajo, la columna vertebral de Ghost Spider se habría partido limpiamente en dos. El hecho de que el hombre siguiera con vida, se debía únicamente a la tecnología secreta de Vegapunk integrada en la división médica de la Marina. Tras escuchar la actualización de Tsuru, los vicealmirantes intercambiaron miradas, evaluándose mutuamente en silencio. Sin embargo, ninguno de ellos se sintió lo suficientemente audaz, o insensato, como para ofrecerse voluntario para el mando de G2. El más cualificado, el vicealmirante Momonga, era demasiado valioso en G1, una base estratégica que custodiaba la línea roja y las líneas del frente que protegían a Mariejois y al gobierno mundial. Lo que significaba que no se podía prescindir de nadie para la misión G2. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Tsuru recorrieron la habitación de nuevo, y se posaron en Tachibana Kij. Tras una breve pausa, habló. Comillas, entonces, ¿por qué no asignamos a Kij? Esto empezó por su culpa, que se encargue él mismo. Con su fuerza actual, proteger a G2 no debería ser imposible. Kij se frotó las sienes y dejó escapar un largo suspiro. Tsuru-san, por favor, no me obligues. Todavía ni siquiera me he graduado de la academia de entrenamiento. Así no es como funciona el procedimiento. En realidad, no tenía ningún interés en el puesto. Dirigir una base de los marines no se trataba solo de luchar contra piratas y mantener el orden. Significaba supervisar los ejercicios de las tropas, tratar con decenas de naciones afiliadas al gobierno mundial y lidiar con una interminable burocracia y corrupción política. Aquí en la sede central, tenía comidas gratis, entrenamiento gratuito y una cama cómoda. ¿Quién en su sano juicio renunciaría a eso? Pero, apenas terminó de hablar, las figuras más importantes comenzaron a dar su opinión.
Akainu dijo secamente, apoyo la propuesta de Tsuru. Kizaru, con su habitual tono perezoso, añadió con una leve sonrisa. Vaya pensar que un chico tan talentoso como Kija aún no se ha graduado. Zephyr, Sensei realmente está prestando más atención a la nueva generación últimamente. El único que permaneció en silencio fue Aokiji, todavía recostado con los ojos cerrados bajo su antifaz para dormir. Tsuru volvió a hablar, esta vez mirando directamente a Sengoku. En ese caso, la graduación de los cadetes de este año está a solo unos meses, ¿correcto? Comillas, ¿por qué no aceleramos el proceso para aquellos cuyas habilidades ya cumplen con los estándares? Pueden desplegarse en los 4 distritos de la Unión, lo que ayudará a aliviar la carga del cuartel general. Y en cuanto a Kij, le asignamos 2 lugartenientes, que él comande el G2. Su sugerencia dio justo en el clavo de las preocupaciones de Sengoku. Los Four Blues, otrora estables, se habían visto sumidos en la inestabilidad desde la muerte del rey pirata, Golde Roger. Los piratas salían en masa del norte y del oeste de Blue. Incluso el este de Blue, el mar más pacífico, estaba ahora sumido en el caos debido al pésimo liderazgo de Logeto-un. Pero antes de tomar la decisión final, había un hombre cuya opinión era fundamental. Zephyr, el antiguo almirante conocido como Brazo Negro y principal instructor de la Academia de Entrenamiento de la Infantería de Marina. Poco después, el legendario instructor de la Marina entró en la sala de mando a petición personal de Sengoku, acompañado por un joven oficial de comunicaciones. En el momento en que entró, todos los oficiales superiores presentes en la sala se pusieron de pie y saludaron al unísono. Comillas, bienvenido, instructor Zephyr. Este era el respeto ganado tras más de 20 años de entrenamiento, generación tras generación, de la élite de la infantería de marina. Incluso los 3 almirantes que ostentaban el poderío de la marina mostraron su respeto, aunque en el caso de Kizaru, fue con clara reticencia. El recuerdo del brutal entrenamiento de Zephyr aún persistía. Zephyr asintió brevemente, clavando su mirada penetrante en Kij, una mirada que era más que una simple reprimenda. Sengoku, ¿para qué me has llamado? El almirante de la flota no se anduvo con rodeos. ¿Hay muchos cadetes que ya estén al nivel de graduación? Estoy considerando la posibilidad de dar de baja anticipadamente a aquellos que estén preparados. Zephyr hizo una pausa y luego inclinó la barbilla hacia Kij. Además de este mocoso, hay algunos que se acercan bastante. Están listos para ser desplegados. Smoker, Ina, Loveland, Von Johan, Donovan, Niral. Todos ellos son capaces de desempeñarse como oficiales de campo. Al oír el nombre Fumador, los ojos de Sengoku se entrecerraron con interés. Fumador, el usuario de logia, tipo fumador. Zephyr asintió brevemente. Para empezar, nunca le había gustado el término fruta del diablo. 5 días después, en el patio exterior de la Academia de Entrenamiento de la Infantería de Marina. Tachibana Kij estaba de pie con el uniforme de gala completo de la Marina, con el amplio abrigo blanco sobre los hombros adornado con un único kanji en negrita, justicia. No había pasado ni un año completo desde que puso un pie aquí por primera vez. Y ahora, se graduaba oficialmente. Se estableció un nuevo récord, la graduación más rápida en la historia de la academia. El efecto dominó fue enorme. Cadetes como Smoker y los demás también fueron autorizados a graduarse, aunque solo recibieron rangos de oficiales de nivel medio por parte del cuartel general. Kij, sin embargo. En una decisión que sorprendió a todos, Sengoku le otorgó el rango de vicealmirante del cuartel general de la Marina, junto con un nombre en clave oficial, Seiryu, el dragón azul. En el mejor de los casos, esperaba un puesto de contraalmirante, pero el cargo venía con condiciones, tendría que hacerse cargo del G2, que antes ocupaba Ghost Spider, con solo unos días para prepararse. Además de heredar al lugarteniente de Ghost Spider, Sengoku nombró a uno nuevo de la actual promoción de cadetes. Ina, la jaula negra, una usuaria de la fruta del diablo tipo Paramecia Oriori no Mi, capaz de atrapar a sus objetivos en barrotes de hierro negro de los que no pueden escapar. En las puertas de la academia, Kij permanecía de pie con un manual avanzado sobre Busokuaki en la mano, observando la espalda de Zephyr mientras el instructor se alejaba. En su corazón, hizo una promesa silenciosa. Zephyr, sensei, ya no tiene que preocuparse. Demostraré al mundo que la fuerza forjada a través de la voluntad y el cuerpo humanos jamás podrá ser superada por ninguna fruta del diablo. Con esa determinación ardiendo más fuerte que nunca, Tachibana Kij dio un paso más hacia el reino de los verdaderos espadachines. Esa noche, Sengoku invitó a Kij a una conversación privada.
Hablaron de muchas cosas, el sistema de la marina, el caos del mundo pirata, la situación de los Cuatro Azules. Y, finalmente, la conversación derivó hacia los ideales y el sentido de la vida. Al final, Sengoku no hablaba como almirante de flota, sino como un tío sabio que transmitía la experiencia de su vida. Al acercarse el amanecer, Sengoku hizo una última pregunta. Kij, ¿en qué tipo de justicia crees? Kij sonrió levemente. Parecía ser una tradición de la marina preguntar eso. Sin dudarlo, respondió. Mi corazón es claro como un espejo. Hacia donde me indiqué, ese es el camino que seguiré. Mientras jamás traicione mi propio corazón, esa es la verdadera justicia. Sengoku asintió, aunque no comprendió del todo el significado, pero de alguna manera, se sentía bien. Comillas, y si lo explico con palabras más sencillas, preguntó. La respuesta de Kij fue leve. Significa que yo soy la justicia. Sengoku. Nota del autor, no se lo tomen demasiado en serio, siéntanse libres de interpretarlo ustedes mismos. 3 días después, Kij y su nueva lugarteniente, Ina la Jaula Negra, abordaron el buque de guerra que antes estaba al mando de Araña Fantasma. En la cubierta, un hombre con gafas redondas y un aire administrativo tajante se acercó con paso ligero. Vicealmirante Seiryu, el barco está listo para zarpar en cualquier momento. Se trataba de Amos, el subcomandante administrativo asignado personalmente por Sengoku para gestionar las operaciones diarias de G2. Aunque carecía de fuerza en combate, Amos era un genio de la logística y la gestión de bases. Irónicamente, había sido elegido personalmente por el mismísimo Ghost Spider. Kij sonrió con naturalidad. Vicecomandante Amos, zarpamos hoy. Pero de ahora en adelante, no la llamen más la araña fantasma. Cámbiale el nombre, a Seiryu, el dragón azul. Una vez que lleguemos a la base, asegúrense de que todas las banderas y emblemas sean reemplazados con el nuevo nombre. Amos asintió sin dudarlo. Entendido, vicealmirante Seiryu. Sinceramente, todo parecía un poco apresurado. Si hubiera tenido más tiempo, Kij habría esperado a que se construyera su propio buque de guerra. Pero a él no le importó. Con más de 300 soldados entrenados a sus espaldas, Tachibana Kij, el dragón azul, emprendió su primer viaje a G2. Y con eso, los pasos de un espadachín que sacudiría la era venidera habían comenzado oficialmente. Abre interrogación. 79, novia, extra. Capítulo 26, novia. 3 días después de zarpar del cuartel general de la Infantería de Marina, el buque de guerra Dragón Azul finalmente navegó hacia las aguas bajo la jurisdicción de la rama de la Infantería de Marina G2. Tachibana Kij se apoyaba despreocupadamente en la barandilla del barco, caña de pescar en mano, con la mirada perdida en la tranquila superficie del mar. La tarde era apacible, perfecta para matar el tiempo pescando un rato. A su lado, Amos, su principal adjunto, permanecía de pie con un portapapeles, leyendo en voz alta un informe cuidadosamente elaborado sobre el territorio y los activos de G2. Vicealmirante Kij, la base G2 está ubicada en, nombre de la isla por determinar, en el tramo inicial de la Grand Line. Actualmente contamos con 6.843 soldados en servicio activo, además de 472 miembros del personal de apoyo. En cuanto a la fuerza de nuestra flota, contamos con 38 buques de guerra estándar, así como con más de 2.100 lanchas de desembarco de diversas clases. Nuestras principales funciones incluyen patrullas marítimas, la represión de la piratería y la protección de las naciones miembros del gobierno mundial en este sector. Siguió pasando las páginas. La jurisdicción del G2 abarca 56 islas, 16 de ellas grandes y 32 medianas. Entre ellas se encuentran 4 naciones miembros del gobierno mundial, entre las que destaca el reino de Maurice, situado en la isla de Nira. Las cejas de Kij se arquearon ligeramente mientras escuchaba. No se había imaginado que el alcance de su mando sería tan vasto. El peso de esa responsabilidad, aunque aún no era abrumador, ya se hacía notar. Una semana después. El dragón azul entró suavemente en el puerto principal de la base G2. Desde la cubierta, la mirada de Kij recorrió la plaza frente al cuartel general, y casi silbó de sorpresa. La plaza entera estaba repleta de infantes de marina con uniformes impecables, formados a la perfección. El ambiente era solemne, como el de un desfile para dar la bienvenida a un gran líder. Kij se rascó la nuca. Nunca antes había recibido una bienvenida tan grandiosa, pero no podía negar que se sentía bastante bien. Un mes después. La rutina se había instalado.
El dragón azul realizaba una patrulla rutinaria por las aguas de G2. Ahora todo marchaba mejor. Kij aún no se acostumbraba al sabor de la comida del comedor, pero por lo demás, la adaptación había sido fácil. Trabajo administrativo, Amos se encargaba de todo. Incluso el despacho del capitán a bordo del barco se había convertido prácticamente en el dominio de Amos. Tareas operativas, quedaron en las capaces manos de su segunda al mando, Ina, la joven oficial conocida como Jaula Negra, cuya fruta Ori Orinomi de tipo paramecia podía atrapar a los enemigos en barrotes de hierro negro. Y Kij, su principal trabajo en estos días era sencillo, patrullar los mares con sus dos oficiales de confianza y mantener bajo control las aguas de G2. Esa tarde, en la cubierta iluminada por el sol, Kij se recostó en un sillón reclinable, con gafas de sol puestas y un vaso de jugo de naranja en una mano. Su mirada vagó, específicamente hacia las largas y bien formadas piernas de Ina, que estaba cerca. La mujer de cabello rosa lo miró, entrecerrando los ojos. En serio, si vas a mirar fijamente, al menos intenta disimularlo. Ambos habían estado en la misma clase de la academia, así que ya eran cercanos. Incluso ahora, a pesar de ser su superior, Kij nunca mantenía una relación demasiado formal con ellos. Sus interacciones se situaban entre las bromas amistosas y las sutiles burlas. Cuando Ina lo sorprendió mirándola fijamente, ni siquiera intentó parecer culpable. En cambio, le dedicó una pequeña sonrisa segura que casi la dejó sin palabras. Con un suave suspiro, se acercó con los brazos cruzados, inclinándose ligeramente mientras preguntaba. ¿Comillas me encuentras atractivo? La respuesta de Kij fue instantánea. La miró fijamente a los ojos y asintió. Atractiva, dijo con sencillez, sin la menor vacilación. Ina. Permanecieron allí unos segundos, mirándose fijamente en silencio, antes de que ella finalmente apartara la mirada. Un leve rubor tiñó sus mejillas mientras se volvía hacia el mar abierto. Los labios de Kij se curvaron en una leve sonrisa. Ina era realmente hermosa. Y cuando una mujer así estaba constantemente a tu alrededor, ¿cómo no ibas a sentir al menos un poco de interés? Al fin y al cabo, era un hombre, aunque su fuerza distaba mucho de ser ordinaria. Aún así, no era de los que se precipitaban en esas cosas. Algunas respuestas no necesitaban ser forzadas. El tiempo lo diría. Poco después, Amos salió de la oficina de la cubierta superior. Kij se incorporó ligeramente. Buen trabajo, Amos. ¿Ya terminaste todos los informes? Amos asintió. Casi. Solo un pequeño problema con la sustitución de algunos fusiles de chispa obsoletos. Me pondré en contacto con el cuartel general más tarde hoy. Ah, y hay una cosa más. El rey de Moris te ha invitado a un banquete la semana que viene. Solicita tu presencia personal. Kij frunció el ceño y le restó importancia con un gesto. No tengo tiempo, rechace amablemente, y ocúpese de otros asuntos como solía hacerlo Ghost Spider. Amos simplemente asintió de nuevo. Tras un mes juntos, comprendió el estilo de liderazgo de Kij, relajado, desinteresado en asuntos triviales, pero inflexible en lo que realmente importaba. A diferencia de su predecesor, Ghost Spider Onigumo, que valoraba la caza de piratas por encima de las vidas de los marines y los civiles, el enfoque de Kij ya había aportado un soplo de aire fresco a G2. Como era de esperar, su orden no había encontrado mucha resistencia. Tras aclararse la garganta, Amos continuó con su informe. Según la inteligencia del cuartel general, hay 16 tripulaciones piratas activas en aguas de G2 con recompensas que superan los 50 millones de belis. Pero 3 grupos son especialmente peligrosos, sus recompensas combinadas superan los 300 millones, los piratas de Arkham, los piratas de Mensa y los piratas de Stevenson. Comenzó a enumerarlos uno por uno. Piratas de Arkham, Capitán Jack Napier, usuario de la fruta Barabara Nomi de tipo paramecia. Recompensa, 250 millones. Primera oficial Arley King, 60 millones. Piratas Mensa, Capitán Elkan Mensa, Gorila Negro tipo Zoan. Recompensa, 280 millones. Primer oficial Elkan Pizza, Babuino tipo Zoan, 80 millones. Y por último, los más peligrosos, los piratas de Stevenson. El capitán Amison Stevenson, un espadachín experto en Buso Soku y Kenbun Soku Aki. Recompensa, 380 millones. Circulan rumores de que también posee a Osoku Aki, pero no está confirmado. De comprobarse, su recompensa probablemente se dispararía. Kij, que parecía medio dormido hacía unos instantes, de repente mostró interés. Mensa, Arkham, no son más que unos don nadie.
Pero Stevenson, eso era diferente. ¿Dónde fue visto por última vez?, preguntó Kij, aguzando la mirada. Isla Maran, aguas orientales del G2, hace 3 días. Kij no dudó. Entonces ese es nuestro próximo destino. Pongan rumbo a la isla de Maran. Abre interrogación. 80, fruta del diablo desconocida, bonificación. Capítulo 27, fruta del diablo desconocida. La antigua Grand Line, las aguas que rodean la isla Maran. El buque insignia de los piratas de Stevenson acababa de saquear un pequeño reino conocido como el Reino de Mora. Una nación como esa no tenía la riqueza suficiente para pagar el tributo celestial. Sin la capacidad de pago, no era reconocida como Estado miembro del gobierno mundial. Para el gobierno mundial, tales reinos no eran más que regímenes ilegales, cuyos habitantes ni siquiera eran considerados humanos ante la ley. Para los traficantes de esclavos y los piratas, estos lugares eran terrenos de caza abiertos. Saqueos, pillajes, incluso esclavizar a la población, nada de eso acarrearía una sola orden de arresto de la Marina. El gobierno mundial simplemente haría la vista gorda. La tripulación de Stevenson lo sabía bien, siempre elegían a sus presas con cuidado. En el George, el buque insignia de los piratas de Stevenson. Un pirata corpulento, con una bufanda alrededor del cuello y una katana en la cadera, salió corriendo de la cubierta inferior, con el rostro radiante de emoción. Se apresuró hacia la proa, donde su capitán, Amison Stevenson, estaba de pie con el viento azotándole la espalda. Bajando la voz, el hombre informó con una alegría apenas contenida. Comillas, capitán, hemos encontrado oro. Stevenson giró ligeramente la cabeza, con curiosidad en los ojos. Comillas, ¿y qué es exactamente lo que hemos encontrado? En el tesoro de Mora, encontré algo, una fruta del diablo, ya la guardé en tu cofre personal. ¿Cómo es así? Los ojos de Stevenson brillaron con interés. Comillas, ¿sabes qué tipo es? El hombre gordo se rascó la cabeza. No exactamente, pero la forma se parece a la de una paramecia. Una vez vi algo similar en un libro. Al oír eso, el entusiasmo de Stevenson disminuyó. Como espadachín, nunca había comido una fruta del diablo, no porque no pudiera, sino porque estaba esperando. Su objetivo era encontrar una fruta del diablo tipología, o al menos una zoan de alto nivel, algo que realmente pudiera afilar su espada en combate. Una paramecia, a menos que fuera la fruta perfecta, no le interesaba. Tomar la fruta equivocada significaría 2 nuevas debilidades, la incapacidad de nadar y la vulnerabilidad a la piedra marina. Aún así, antes de tomar cualquier decisión, quería verlo con sus propios ojos. Enséñame, ordenó Stevenson, retrocediendo hacia el camarote del capitán. El hombre gordo lo siguió de cerca. Dentro de la bodega del tesoro, la fruta del diablo reposaba sobre un lecho de terciopelo de color carmesí intenso. Su piel era moteada y estaba cubierta de intrincados remolinos, como una extraña mezcla de pera y durián, claramente antinatural, inconfundiblemente una fruta del diablo. Pero ni siquiera Stevenson reconoció ese tipo de persona. Las frutas del diablo estaban repartidas por todo el mundo, pero nunca se hizo público el conocimiento detallado sobre sus categorías y habilidades. El gobierno mundial era la única entidad que realmente los comprendía, los propios marines solo recibían fragmentos de ese conocimiento. Por lo tanto, no fue sorprendente que Stevenson nunca hubiera visto esta antes. Sin embargo, el hombre gordo tenía su propia teoría. Capitán, se parece mucho a la Ito-Ito no Mi, la legendaria fruta de las cuerdas. Stevenson entrecerró los ojos. Coma no se lo habían comido ya, oí rumores hace unos años. En este mundo, la regla era simple, no existían 2 frutas del diablo idénticas al mismo tiempo. Una vez que un usuario moría, el poder se reencarnaba en una fruta aleatoria en algún lugar del mundo. Si esta era la Ito-Ito no Mi, entonces su usuario anterior estaba muerto. Coma si de verdad es la fruta de las cuerdas, me vendría de maravilla, murmuró Stevenson para sí mismo. De hecho, para un espadachín, la capacidad de manipular hilos podría ser un complemento letal para el combate cuerpo a cuerpo y el control del campo de batalla. Pero si esa fruta era realmente la Ito-Ito no Mi, nadie en el barco podía decirlo con certeza. 3 días antes, a bordo del Dragón Azul. Amos cerró el auricular de su Den Musi, con expresión grave. Tras un instante de vacilación, salió de la oficina a la terraza soleada. Allí, Tachibana Akiju yacía tumbado en una tumbona, con los ojos cerrados. Amos se enderezó, con la voz cortante.
Vicealmirante Seiri, acabamos de recibir una llamada de emergencia del Reino de Mora. Informan haber sido atacados por los piratas de Stevenson, sus defensas están prácticamente aniquiladas. Hizo una breve pausa antes de añadir. Para colmo, parece que los piratas Mensa también se están instalando aquí. Kij abrió los ojos, con una expresión repentinamente seria. En mi opinión, no existen naciones miembros ni no miembros, dijo en voz baja. Si son piratas que cometen delitos, deben ser capturados. Se incorporó y dio su orden. Pon rumbo al reino de Mora, a toda velocidad. Amos saludó con vehemencia antes de apresurarse a transmitir la orden. Afueras del castillo de Mora. Los piratas de Mensa ya habían rodeado la fortaleza principal. En las puertas del castillo, dos bestias gigantescas golpeaban sin cesar las puertas reforzadas. Un gorila negro de 5 metros de altura y un babuino carmesí de 3 metros y medio. Cada golpe atronador sacudía el aire mismo entre las montañas. Dentro del gran salón, el rey Yasis caminaba de un lado a otro con agitación, con el rostro pálido. Primero Stevenson, ahora Mensa. Se ha vuelto loco el mundo entero, murmuró. De repente, el capitán de la guardia irrumpió en la habitación, sin aliento pero eufórico. Comillas Majestad, los marines están aquí, estamos salvados. El rey se quedó paralizado. ¿Estás seguro? ¿No estás bromeando? Comillas es cierto, su majestad, son del cuartel general de G2. Ahora mismo están combatiendo a los piratas Mensa fuera de las murallas. Fuera del castillo. Tachibana Kij permanecía tranquilo en el campo de batalla, con la mirada fija en las dos enormes formas simiescas que tenía delante. Lentamente, exhaló y desenvainó la espada del dragón del trueno, Rairiken. Entre la tripulación del dragón azul, nadie más que él podía enfrentarse a esos monstruos en un combate individual. Entonces, él mismo dio un paso al frente. Sus pies se deslizaron silenciosamente por el suelo. En un instante, su figura se desdibujó, desapareciendo en una estela de movimiento más rápida de lo que el ojo podía seguir. Dos arcos de relámpagos cruzaron el campo. No se oí griega o ningún ruido metálico. No se oye el rugido de las bestias. Solo dos cortes, demasiado rápidos para que el sonido los captara. Para cuando Rairiken volvió a su vaina, Kij ya estaba hablando por encima del hombro. Ina, el resto es tuyo. Y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Un instante después, un fuerte y resonante golpe retumbó en el campo. El gorila y el babuino cayeron al unísono, sus enormes cuerpos partidos limpiamente a la altura de la cintura. Abre interrogación. 81, Zoan mítica, forma de unicornio, bonus. Capítulo 28, Zoan mítica, forma de unicornio. En la cubierta del dragón azul, Amos salió acompañado de un hombre de mediana edad ataviado con ropas nobles. Su expresión aún reflejaba la tensión y el agotamiento de quien acababa de escapar de una crisis. Este hombre era el rey Yasis del reino de Mora. Amos saludó con un enérgico saludo a Tachibana Kij antes de presentar al hombre que estaba a su lado. Vicealmirante Seiryu, le habla el rey Yasis del reino de Mora. Ha venido personalmente a expresar su gratitud. Antes de que Kij pudiera responder, Yasis dio un paso al frente e hizo una profunda reverencia. Vicealmirante Seiryu, le expreso mi más sincero agradecimiento. Hoy, usted salvó al reino de Mora del desastre. Kij negó con la cabeza lentamente, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Cazar piratas es el deber de los marines. No hace falta que me des las gracias por hacer mi trabajo. Mientras esté destinado en G2, protegeré esta región, incluido tu reino, sin importar cuántas veces llamen a tu puerta los piratas. Entonces sus ojos se entrecerraron ligeramente. Por cierto, hace unos días, no atacaron los piratas de Stevenson tu reino. ¿Sabes en qué dirección huyeron? La pregunta ensombreció el semblante de Yasis. Respiró hondo antes de responder. Esa es, en realidad, la otra razón por la que vine aquí. Hace una semana, la banda de Stevenson asaltó nuestro reino. Incluso se llevaron el tesoro más preciado de la familia real de nuestra bóveda, una fruta del diablo. Kij arqueó una ceja. Comillas, ¿qué clase de fruta del diablo? La Uma no Mi, modelo, unicornio. Una zoan mítica, dijo Yasis lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Como una zoan mítica. Kij hizo una pausa. Incluso en la Gran Line, tales frutas eran excepcionalmente raras e inmensamente valiosas. Comillas, entonces ¿por qué tu reino no lo consumió y lo convirtió en un activo defensivo? Yasis bajó la cabeza, como avergonzado.
El fruto apareció en nuestro territorio hace poco. Teníamos la intención de ofrecérselo al gobierno mundial como tributo celestial, con la esperanza de que Mora fuera aceptada como nación miembro. Pero ahora, es demasiado tarde. Kij exhaló suavemente. No estaba del todo de acuerdo con esa decisión, pero Yasis no parecía un mal hombre, sino alguien que se aferraba demasiado a un sistema frágil. Para Kij, la verdadera seguridad provenía del poder que uno mismo ejercía. Muchas naciones miembros habían caído en manos de piratas. Las que no, compartían algo en común, la fuerza para defenderse. Él sostuvo la mirada de Yasis. Iré tras Stevenson. Si no se han comido la fruta, la recuperaré. Luego, con un tono tranquilo pero firme, añadió. Pero en ese caso, será mi botín de guerra. No te lo devolveré. Lo que sí puedo prometerte es esto: mientras esté destinado en G2, protegeré el reino de Mora con todo lo que tengo. Yasis solo pudo asentir con la cabeza. No tenía motivos para negarse. Él era el gobernante de una pequeña isla. Kij era un vicealmirante con autoridad sobre docenas de territorios similares. Aunque Mora se uniera al gobierno mundial, la fuerza que los protegería seguiría siendo la infantería de marina. Una semana después, la frontera entre el G2 y el G7 se tensa. El dragón azul redujo la velocidad al acercarse al límite de la jurisdicción de G2. Ina, con su cabello rosa recogido con esmero y su uniforme de marine impecable, se dirigió a la barandilla. Vicealmirante Seiryu, dijo con seriedad, el vicecapitán Amos me pidió que confirmara, la tripulación de Stevenson ha salido de las aguas de G2. Seguimos persiguiéndolos. Kij contempló el horizonte infinito. Técnicamente, sin órdenes del cuartel general, no debía abandonar su jurisdicción, pero dejarlos en libertad, no me parece bien. Se volvió hacia Ina. Quédense todos aquí, yo mismo los perseguiré. Ina frunció el ceño. Quiero ir, no soy una carga. La sonrisa de Kij era tenue pero sincera. Por supuesto que no, ven conmigo, tu fuerza será útil. Sin darle más explicaciones a Amos, Kij rodeó con un brazo los hombros de Ina y dio un paso en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, se elevaron vertiginosamente, atravesando las nubes como un rayo, directamente hacia la última ubicación conocida de Stevenson. Ina se puso roja como un tomate en sus brazos. ¿Por qué dejaba que la cargara así? Después de todo, podía usar a Hep. Como si le leyera la mente, Kij la miró de reojo. Me preocupa que ya hayan llegado demasiado lejos. Mis movimientos aéreos son más rápidos que los de Hep. No te importa, ¿verdad? Ina bajó la cabeza, nerviosa. No, a Ina no le importa. Minutos después. Desde arriba, Kij percibió la presencia de la nave de Stevenson. En su interior, sintió una aura extraña y potente, sin duda alguna, la de una fruta del diablo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Bien, todavía no se lo han comido. Se volvió hacia Ina. Mantente en el aire, estoy hundiendo su barco. Eres usuario de una fruta del diablo, es demasiado arriesgado para ti cerca del agua. Ina asintió, activando a Hep para que flotara a una altura segura. En el barco de Stevenson, la tripulación, veteranos combatientes de la Grand Line, alzó la vista cuando un fuerte impacto sacudió la cubierta. Una figura imponente, de casi 3 metros de altura, se alzaba entre los restos de madera astillada. Su impecable uniforme de la infantería de marina estaba inmaculado, llevaba una larga katana en la cadera y el manto de la justicia ondeaba tras él. Tachibana Kij había llegado. El silencio se apoderó de los piratas. Ni siquiera necesitó hablar para que la tensión se apoderara de ellos. Solo los monstruos se comportan así. Kij desenvainó Rairiken, ahora una espada de grado Bazamono gracias a su dominio del Busosoku Aki. Rayos negros y rojos ondulaban naturalmente a lo largo del acero. Están rodeados, dijo con voz firme. Suelten las armas, levanten las manos y arrodíllense. Los piratas miraron con la mirada perdida. Este tipo es un idiota, ¿eh? Aunque apareciera un almirante, los veteranos de Grand Line no se rendirían fácilmente. Eran supervivientes forjados en tormentas y en el infierno. Kij soltó una risita. No hablaba en serio. Al percibir la presencia de Stevenson debajo, alzó su espada y lanzó un tajo. Un brillante arco azul rasgó el aire, partiendo el barco limpiamente de proa a popa. No tenía como objetivo matar, sino solo evitar que se comieran la fruta. Efectivamente, Stevenson aún la llevaba guardada en una bolsita de tela bajo su capa. Ni siquiera era consciente de su valor. Desde arriba, Kij lo confirmó, Stevenson no sabía que era una Zoan mítica.
Para cuando Stevenson se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la mayor parte de su barco ya estaba hecha pedazos. Dio un paso al frente, con el rostro sombrío, agarrando su espada con fuerza. Sabía que, si no lograba derrotar a ese hombre, no escaparía. Los dos espadachines se enfrentaron sobre los restos flotantes del naufragio. Kig, Stevenson. Dos maestros de la espada, dos formidables usuarios de aquí. Stevenson lanzó una mirada fulminante desde el otro lado de los escombros. Eres el nuevo vicealmirante de G2, ¿verdad? Ahora estoy fuera de tus aguas. ¿Por qué sigues persiguiéndome? Kig se encogió de hombros. Eres un pirata, yo soy un marine, eso es razón suficiente. Comillas, ¿desde cuándo los marines necesitan permiso para atrapar piratas? No esperó respuesta. Kig se movió con la rapidez del rayo. Stevenson se lanzó a su encuentro, sus espadas chocaron, el haki colisionó. La espada de Stevenson estaba recubierta de busosoku de un negro intenso, pero Rairiken, envuelta en patrones de relámpagos de color carmesí violeta, la aplastó sin esfuerzo. Un solo golpe bastó para decidir la pelea. Stevenson salió despedido hacia atrás, con la sangre goteando de sus palmas desgarradas. La conmoción, y el miedo, deformaron su rostro. Coma este hombre, es un gran espadachín. ¿Desde cuándo los marines envían monstruos como este tras él? ¿Había ofendido a un dragón celestial? ¿Por qué, hasta este extremo? Nota. Un gran espadachín es alguien con un dominio excepcional de la espada. El abanico de posibilidades es amplio, algunos rivalizan con los almirantes o incluso con los yonko, otros se acercan más a figuras como Gion o Vista. La verdadera medida reside en su comprensión del ki y la filosofía de la espada misma. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.